Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth González y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del derecho penitenciario en Aguascalientes y sobre la pena de muerte en México. En 1903, el gobierno de Porfirio Díaz encabezó una comisión que tenía por objeto revisar el Código Penal de 1871, proyecto que fue entregado en 1912. Las modificaciones contempladas en el proyecto se limitaban meramente a adaptar algunos principios del código, recortar otros o eliminar aquellos obsoletos. Concluida la violenta etapa revolucionaria y tras la emisión de una nueva Carta Magna, la necesidad de nuevas instituciones se reflejó en el ámbito del derecho penal, haciéndose patente una vez más la exigencia de crear una legislación punitiva. En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles designó una nueva comisión encargada de la revisión del anterior código y la elaboración de uno más acorde a las necesidades sociales del país. Los trabajos de la comisión terminaron en 1929. El presidente Emilio Portes Gil promulgó el Código Penal el 30 de septiembre de 1929, el cual entró en vigor el 15 de diciembre del mismo año. Según los propios autores del Código Almaraz, entre los que destacó José Almaraz, el ordenamiento responde a los postulados de la escuela positivista, leyes que inician la lucha consciente contra el delito a base de defensa social e individualización de sanciones. De acuerdo con la inspiración positivista, la responsabilidad penal se basó en la social, no fue establecida adecuadamente por los legisladores, al grado de que se contradice o opone a otros principios concluidos dentro del mismo texto legal. El código padecía defectos de redacción, numerosas repeticiones y contradicciones, lo que dificultó su aplicación, al tal grado que apenas había sido promulgado cuando se había patente la preocupación de abrogarlo y crear una nueva legislación más adecuada en su lugar. El presidente Emilio Portes Gil nombró una nueva comisión para la elaboración de un tercer código penal, promulgado el 13 de agosto de 1931 por el presidente Pascual Ortiz Rubio. Este último ordenamiento es el que actualmente sigue vigente en materia federal. Numerosos anteproyectos elaborados en los años de 1948, 1958, 1963 y 1984 han mostrado la inquietud por realizar un nuevo ordenamiento de carácter punitivo que se adapte más a las condiciones de la nueva época, situación que hasta el momento no se da actualmente aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes actualmente existen 4 cerezos. El primero sería el cerezo de mínima seguridad, con una capacidad de 44 internos, el cerezo femenil de Aguascalientes con una capacidad de 120, el cerezo para varones de 1135 y el cerezo en llano con una capacidad de 565. El cerezo Aguascalientes fue inaugurado el 24 de marzo de 1974, siendo gobernador del estado el profesor Refugio Esparza Reyes y como primer director del penal el licenciado Miguel Romo Medina. El cerezo del llano fue inaugurado el día 21 de septiembre de 1990. Pena de muerte en México. El primer antecedente constitucional que se refiere a la pena de muerte es el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842. Se prohibía la aplicación de esta pena para los delitos políticos. En cuanto a los demás delitos, limitaba su aplicación únicamente al incendiario, al parricida y al homicidio con alevosía o premeditación. Además, condicionaba su abolición al establecimiento a la mayor brevedad del régimen penitenciario. Esto quiere decir que hubiese cárceles adecuadas en cuanto a su funcionamiento, propicias para la rehabilitación y sobre todo seguras. La Constitución de 1857, después de un fuerte debate en el cual quedó evidenciado el repudio para la pena de muerte, la conservó en su texto, pero dispuso por su abolición dependía de que se estableciera a la mayor brevedad del régimen penitenciario. Asimismo, instituyó su abolición para los delitos políticos. En México, la pena de muerte se encuentra totalmente proscrita, tanto en los diferentes códigos penales de la República como en el Código de Justicia Militar. El Código Castrense es el único ordenamiento penal que mantiene vigente la pena capital y solo la preveía para diversos delitos graves que atentaran contra la seguridad nacional o contra el orden militar. No obstante, a pesar de la vigencia de esta gravedad de la pena, puede afirmarse que casi no se aplicaba. Ante esta situación, con la finalidad de adecuar la legislación a los principios que rigen materia de derechos humanos, por decreto de fecha del 21 de abril del 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio del 2005, se suprimió la pena de muerte en el Código Punitivo Militar y se sustituyó por la pena de prisión de 30 a 60 años. La Constitución Federal abolió esta repugnante pena de manera radical el 9 de diciembre del 2005, mediante la reforma de los artículos 14 y 22.
En el artículo 22 se consiguió la prohibición expresa de la pena de muerte en el párrafo en el que se prohíben otras penas sumamente graves como la mutilación, infamia, las marcas, los azotes, palos y tormento, entre otras penas insinuadas intrascendentes. Como consecuencia de esta prohibición, se eliminó en el artículo 14 la referencia a la privación de la vida, en el párrafo que prescribe la exigencia de enjuiciamiento penal previo como garantía de seguridad.